El domingo no fue un buen día para el padre Alejandro Cabrera, capellán de la Policía Nacional. Declaró el capellán que por esas funciones él es dos cosas, cura y policía, porque los capellanes son miembros de las instituciones armadas. Algunos hasta usan revólver, cosa que uno ve como incompatible con una sotana. Digo, no estoy diciendo que él, ¿verdad? Dije algunos y no sé si él. Pero lo que pasa es que quiero resaltar la doble función de sacerdote y policía. Entonces, naturalmente es una función, es miembro de la policía, pero es para dar misas, ¿verdad? Y orientación religiosa, etc. Entonces, él dijo que el sacerdote José Altagracia Rosario González, el cura de Boyá, acusado de abuso sexual contra una menor de edad, fue enviado a la cárcel, oigan esto, por la presión mediática en las redes sociales y no porque una investigación demostró la acusación. Mejor vamos a escuchar al capellán, al padre Alejandro Cabrera. Vamos a escuchar sus palabras. Adelante. Con lo que pasamos por las redes y dejar de hacer una presión mediática, condenando y juzgando antes de investigar a profundidad. Bueno, ustedes lo oyeron, como él lo dijo, ¿verdad? Él también dijo ahí que no es posible que sin profundizar casos, oigan esto, que a lo mejor se puede resolver de otra manera. A ese pobre cura le cantaron 3 meses de medida de coerción, que se puede resolver de otra manera. Eso era lo que se había hecho antes. Él está muy desactualizado porque este es un momento en que el Papa Francisco está empeñado, esforzado en una guerra contra esas actitudes que había antes. Y lo ha dicho abiertamente, no solo ha dado demostraciones, sino que además lo ha dicho, ha dado el mensaje claramente, abiertamente, de que lo que pasaba tradicionalmente en la iglesia, cubriendo ese tipo de actos delictivos, ya no iba a contar con el manto protector y de escondidas que usualmente tenía la iglesia. Sí, él parece que no sigue al Papa. No le dio follow en Twitter. Ni al arzobispo tampoco. Sí, porque también ha tomado una línea distinta a la tradicional. Pero vamos a ver esa parte de lo que él dijo. Que él dice que a ese cura lo metieron preso por presión mediática y sin haber hecho una investigación. Veamos. Quien primero hizo una investigación fue el arzobispado de Santo Domingo. ¿Ok? Él dice que no lo han investigado, que presión mediática. Los medios y la población general se enteraron del caso porque el arzobispado hizo una investigación y después dio a conocer los resultados de su investigación. Número uno, o él no lee periódico, o él no habla mucho ni con cura ni con policía, que son las dos cosas que tiene. Entonces, el arzobispado, cuando hizo una investigación preliminar, ¿qué hizo? Primero fue donde los padres de la menor y los enteró, les dijo lo que estaba pasando. Y después, entonces, le entregó el caso al Ministerio Público. ¿Pero cuándo fue en eso? ¿Cuándo fue eso? En noviembre. En octubre, que es cuando el mes en que estamos. No, en mayo. Y nada de eso se filtró a la opinión pública. Hace 5 meses. Exacto. Entonces el Ministerio Público comenzó una investigación en mayo. Y es ahora, al finalizar septiembre, hace menos de una semana, cuando el arzobispado da a conocer públicamente el caso y dice, hicimos nuestra investigación, se lo dijimos a los padres y después le entregamos el caso al Ministerio Público
que comenzó una investigación también. Entonces, ¿fue la presión mediática que trancó a ese sacerdote? No. Le impusieron una medida de coerción, no porque había jueces temblando por lo que dijeran los tuits en el país, sino porque el Ministerio Público presentó su acusación y solicitó prisión preventiva como medida de coerción. Y el juez encontró mérito en ese dictamen y esa fue su decisión. Prisión preventiva en lo que se completa la investigación. Cuando dan prisión preventiva es porque han encontrado, porque el juez encontró elementos suficientes. El juez entiende que ese señor con las pruebas que se ha presentado sería condenado, porque esa es la regla, eso es la ley. O el peligro de fuga, o como parte del peligro de fuga, que hay pruebas contundentes a las que es posible que un imputado trate de escapar. Entonces, dice el capellán, nadie puede tener un dedo acusador, un dedo que juzgue y condene, sino pedirle al Señor que nos libre. Error. Él está muy confundido, el capellán. Dice que no podemos tener un dedo acusador. Hay alguien que tiene un dedo acusador. La justicia, el Ministerio Público. El Ministerio Público es el dedo acusador de la sociedad. E investiga para poner ese dedo así, dice, ese, me tranca ese. Esa es la función del Ministerio Público, no es otra. Perseguir el delito. Entonces, dice él que no podemos acusar ni condenar. El Ministerio Público tiene la función de acusar y la Judicatura la función de condenar y tomar otras decisiones como las medidas de coerción, que no son condena todavía, pero que van dando una idea de la contundencia del caso, ¿verdad? Entonces, fue el Ministerio Público el que dictaminó, fue el Ministerio Público el que acusó y fue el juez el que trancó. Entonces, ¿cómo dice él que no podemos acusar ni condenar? Sin hacer una investigación, cuando el caso se está investigando desde mayo o de antes de mayo, porque la iglesia lo comenzó a investigar antes, no sabemos si días, semanas o meses antes, ¿verdad? Porque eso no lo han dicho. Entonces, dice el sacerdote, eso fue una misa en la iglesia, y dio las declaraciones al terminar la misa. Dice, la iglesia es una familia y nos afecta todo esto, pero como familia también hay una gran mayoría que hacemos el esfuerzo de mantener la integridad. No quitamos que algunos caigan en flagelos, pero la iglesia sigue firme, 2000 años, y nada ni nadie puede detener lo que Dios ha construido. Yo creo, estoy de acuerdo con él, yo creo que nadie la destruye a esa institución milenaria, pero los pedófilos la están haciendo tambalear. No la destruirán, pero la tienen tambaleando. Y porque las grandes autoridades se han dado cuenta de eso y han querido salvar esa institución, es precisamente por lo que han tomado una línea distinta a la que ese religioso ha querido tomar. Es decir, para salvar la iglesia lo que hay que hacer es precisamente lo contrario a lo que es no lamentarse que se acuse cuando puede haber un ilícito. Exactamente. Justamente. Él dice que no la podrán destruir. Bueno, no la destruirán si no siguen encubriendo gente que comete crímenes horrendos, porque eso es un horror, ¿verdad? Claro. Entonces, así no la destruirán, si los enfrentan. Pero para eso se necesita una actitud muy distinta a la que tiene este sacerdote. Este sacerdote yo creo que lo que está es desactualizado. Él no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Él no se ha dado cuenta de que ha habido demasiados casos de abuso sexual contra menores dentro de la iglesia, demasiados, por mucho tiempo, horrendos, y que habían gozado de un manto de encubrimiento. Y
han llegado a extremos en que las cosas van explotando y la iglesia ha tenido que decir, basta, se acabó este relajo, ¿verdad? Entonces, si él no está al tanto de todo lo que ha venido pasando y de lo que está pasando ahora, entonces está expuesto a cometer errores como los que cometió el domingo, hablando sobre el caso de Boyá. Yo creo también, don Uchi, sobre eso, que hay dos puntitos importantes. El tema de que el abuso sexual es un tema de poder. Es un tema de poder en las instituciones, es un tema de poder en el ámbito laboral, es un tema de poder en la iglesia. Es decir, hay un tema de jerarquía. Y eso tiene que quedar claro. Y tiene que quedar claro porque muchas veces la gente cuestiona la veracidad de las acusaciones partiendo de por qué no se habló antes. Bueno, no se habla antes porque ese tipo de jerarquías intimidan, dan miedo. Son personas que tienen la capacidad de incidir negativamente o positivamente en la vida de la persona de la que abusan y a quien acosan. Eso es lo primero. Y lo segundo es el tema, y parecería desconectado, pero no lo es, de la prohibición del matrimonio infantil por parte del Congreso Nacional. Aquí hay dos formas, señores, de abusar sexualmente a una menor, legalmente e ilegalmente. La forma legal es con el matrimonio infantil. Para Naciones Unidas, para la ONU, el estándar internacional es que el matrimonio infantil es una forma de violación institucional de los derechos humanos de la niñez. Y sin embargo, en el Congreso Nacional no pasa un proyecto de ley que lo que quiere es prohibir el matrimonio infantil. El matrimonio infantil es legal en la República Dominicana. Una niña puede casarse a los 16 si, por ejemplo, entre otras situaciones, hay un acuerdo entre los padres de la niña y el supuesto futuro esposo. Lo cual es horrible. Eso es horrible, sobre todo porque hay quienes dirán, 16 años no es demasiado joven, es demasiado joven, pero además de ser demasiado joven, para usted casarse a los 16 años, usted tiene que tener una relación anterior a los 16 años. Entonces, es decir, sí, hay abuso ilícito, como este caso, como parece haber en este caso, pero también hay un abuso que está protegido por el manto de la ley, y ese sigue siendo abuso también, y para eso también hay que reformar la ley. Así es. Entonces hay otra cosa. Así como el Papa se ha zapateado y ha dicho no más, van a pagar lo que cometan los hechos, porque el Papa entiende, como lo debe entender todo el mundo, que cuando un individuo, sea cura o sea cualquier otra cosa, comete un hecho como estos, se debe denunciar, expulsar y someter a la justicia. Así, el lodo embarra al que cometió el hecho. Que cuando se encubre el lodo, entonces cubre a la iglesia entera o a cualquier institución de que se trate que actúe así. Entonces, el capellán no lo ha entendido todavía, el Papa sí lo entiende. Y lo entiende con mucha claridad y por eso está hablando y actuando con la energía que lo está haciendo. Ese sacerdote no se ha enterado de que el Papa mandó a investigar al cardenal McCormick en los Estados Unidos. ¿Qué va él a decir? Que eso es presión mediática, que el Papa está actuando por presión mediática contra ese cardenal. Entonces, el Papa no piensa como el capellán, pero Cristo tampoco. Cristo, ante un caso de adultos que abusaban de menores, dijo estas palabras. Dijo, a estos que escandalizan a estos pequeños, más les vale tirarse al mar con una rueda de molino atada al cuello que enfrentar la ira de mi Padre. Palabras de Jesús. Por lo tanto, la iglesia no tiene margen para actuar de otra manera que con la severidad con que habló Cristo. Esas son palabras de Cristo. El que escandalice a estos pequeños, más le vale tirarse al agua con una piedra de molino atada al cuello que enfrentar la ira de mi Padre. Entonces la iglesia no puede tener menos ira que el Padre. Entonces, ojalá lo sepan
los miembros de la iglesia que todavía no están al tanto de lo que está pasando y de que la necesidad de defender a la iglesia es limpiarla desde adentro, como se pone en operación. Y no diciendo que son campañas de difamación contra la iglesia. Hasta hace poco, a gente de la iglesia, ¿verdad?, le decían, algunos les decían, no quiero decir que eso era una cuestión institucional ni generalizada, pero a algunos les decían, me consta, incluyendo compañeros y compañeras de trabajo aquí, que son muy cristianos y muy católicos. Porque a nosotros mismos nos preguntan, pero venga acá, ¿y usted cree que esas cosas serán verdad? Eso de Estados Unidos y eso que dicen de que pasó en tal sitio y en tal otro, porque eso es una campaña que hay para desacreditar a la iglesia. Y cuando uno le preguntó, sí, eso se lo han dicho. Entonces, así no se defiende la iglesia y así no se salva la iglesia. La iglesia se defiende con la verdad, porque vamos a recordar otras palabras de Jesús. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la verdad no se puede tapar, hay que conocerla, hay que dejar que se conozca. Y una vez se conozca, entonces se pueden liberar de los problemas que los oprimen. Y ese es un problema grande, el mayor que ha tenido la iglesia. Sobre todo en estos siglos. En estos siglos, ¿verdad? Así que ojalá que todo el mundo se ponga al día en la iglesia con este tema. Ya se puso el Papa y está actuando en consecuencia. Y por eso ustedes han visto aquí la manera proactiva con la cual la cabeza de la Iglesia Católica en la República Dominicana ha actuado en el caso de Boyá. Fue ella la que tomó la iniciativa, enterada de la situación. Fue ella la que investigó, fue ella la que enteró a los padres de la menor y fue ella la que puso el caso en manos del Ministerio Público para que se haga justicia. Así se hace. Y ojalá que todo el mundo se ponga al día. Definitivamente, este es el tema, además de la República Dominicana y a nivel eclesiástico y a nivel también de prensa con el caso del destacado comunicador, el tema internacionalmente hablando, quizás mundialmente hablando, que más relevancia tiene ahora mismo de las grandes luchas de la humanidad por los derechos humanos en los últimos años. Y tú te das cuenta de una cosa, Carolina, cada vez que hay, observa esto, cada vez que tú ves personas que se quejan de la presión mediática a la justicia, nunca coincide que esa persona también se queje de las presiones del poder sobre la justicia. Así. Porque si hay alguien preocupado porque la justicia sea presionada, ¿verdad? Y dice, hay presión mediática contra la justicia. ¿Y por qué no dice, hay presión del que puso a los jueces de la Suprema Corte para garantizar la corrupción? ¿De eso no les preocupa? Qué coincidencia, ¿eh? La presión popular. Que el que se preocupa por una cosa no se preocupa por la otra. Ese es un argumento, obviamente falaz, del cual se echa mano cuando no se puede justificar lo que está pasando. ¡Ay, presión mediática! No. Aquí la presión que tiene la justicia es que los políticos la asaltaron y pusieron a sus cuadros para que no haya justicia. Y esa es la situación que estamos sufriendo todos los dominicanos. Y contra eso hay que luchar. No me vengan con presión mediática. ¿Qué son los medios? La expresión de muchísima gente, y ahí se dicen verdades, falsedades, de todo. Hay que ser muy tonto para no saber distinguir entre las noticias, las informaciones veraces y los insultos desagradables, no importa contra quién sean dirigidos. Un insulto es injustificable, aunque esté dirigido a lo peor que haya. Los insultos no son válidos ni son edificantes, son destructivos. No destructivos del blanco de los insultos, no. Destructivos del que los profiere y destructivos para la comunidad también. Pero aquí la gente conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo, la gente sabe. Y cuando usted ve un tuit
lleno de malas palabras y de insultos. Usted sabe que eso no vale 2 centavos. Ahora, cuando a usted le están poniendo pensamientos válidos, que para ser válidos siempre están desprovistos de vituperios y razonamientos, entonces, y sobre todo de informaciones, porque el celular que cada persona tiene en las manos es un medio por el que se entera de muchas cosas y la gente sabe cuando una información es objetiva, es real, y cuando es un invento. Cuando son datos, informaciones, cuando son insultos e intenciones. Pero hoy día ese es el principal medio de comunicación. Mucho más gente se entera por el celular que tiene en la mano que por otro medio. Esa es la realidad de hoy. Entonces ya es imposible tener las cosas ocultas. Ojalá que todos se pongan a tono con la línea actual de la Iglesia, para bien de todos y particularmente para bien de la Iglesia.